Dios les bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti una vez más, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por ser tu centro, nuestro fundamento, nuestra guía, Señor. Gracias por ser todo lo que nosotros necesitamos, Dios. Gracias, Señor, por este permiso que nos das de leer tu palabra. Gracias por enseñarnos a crecer a través de la Escritura. Gracias por permitir que nuestra fe sea creciente cada día, Señor. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Sabes? La palabra del Señor nos habla a través del libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo del 1 al 4, cuando titula No rechacen la salvación. Qué título, ¿cierto? No rechacen la salvación. ¿Por qué el apóstol Pablo se enfoca a hablar del pueblo hebreo de no rechazar la salvación? Tenemos que tener algo directamente en cuenta, que el pueblo de hebreos, los judíos, creían en el Padre, creían en el poder del Espíritu Santo, pero no todos aceptaron a Jesús. Y es allí donde Pablo se enfoca mucho a hablarles a ellos directamente, a decirles que no rechacen la salvación, porque el único que nos da salvación a nosotros se llama Jesucristo. La palabra del Señor lo dice directamente: por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor lo dice directamente: si alguno pecare, abogado tiene consigo a Jesucristo el justo. ¿Sabes? Dice la Escritura a través del libro de Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4, y leemos la palabra del Señor en esta noche en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Qué preciosa palabra, como toda la que el Señor Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. ¿Sabes? Nos lleva a nosotros a no descuidar una salvación tan grande. ¿Y cómo nosotros no descuidamos una salvación tan grande? Cuando nosotros ejercitamos nuestra fe, cuando nosotros creemos en Jesús. ¿Y qué es la fe? La fe es confianza, es crecer, es fidelidad, es obediencia y es seguridad. Mira, déjame decirte algo muy importante, que la única persona que nos brinda a nosotros la confianza, el crecer, la fidelidad, la seguridad y la obediencia se llama Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo se enfocaba mucho a hablarles a la iglesia nuevo testamentaria. Le hablaba en medio de las epístolas que Dios le permitió a él escribir, les hablaba y les testificaba de esa fe. Y les decía a ellos que no descuidaran la salvación. Amado hermano, amada hermana, tú que nos escuchas hoy a través de este vídeo, Dios nos confronta a nosotros y nos dice que no rechacemos la salvación, porque va a haber un tiempo. Esta salvación es por tiempo limitado. Va a llegar un momento en el cual que la salvación, que Jesucristo va a venir por su pueblo, va a venir por su iglesia, va a levantar a sus hijos. Y déjame decirte que Jesús va a levantar a los que son suyos. Juan 1:12 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si nosotros tenemos esa potestad, tenemos ese regalo, ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, el apóstol Pablo nos exhorta, nos amonesta. La palabra del Señor nos dice que no rechacemos la salvación. ¿Cómo nosotros rechazamos la salvación? Cuando empieza a haber en nosotros incredulidad, cuando nuestra fe empieza a claudicar, cuando nosotros empezamos a dejar que los matafe acaben con nuestra fe, cuando nosotros empezamos a alejarnos de la presencia de Dios porque tal vez no vemos la respuesta que tú y yo esperamos ver hoy. Y Dios nos amonesta y nos habla a nosotros directamente cuando dice: por tanto, a causa de la grandeza de Cristo, los cristianos deben ser cuidadosos, no sea que nos desfallezcamos fuera de lo que Él
nos ha hablado. Mira, nosotros cuando nosotros salimos de la palabra, cuando nosotros empezamos a no creer en la palabra, cuando nosotros rechazamos la palabra, estamos rechazando a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo. Recuerda lo que dice Juan también en el Evangelio de Juan, cuando dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y el verbo se hizo carne. O sea, el verbo se hace carne en nosotros. Cuando tú y yo despreciamos la palabra del Señor, estamos despreciando a Cristo y podemos desfallecer. Podemos salirnos del propósito divino del Señor y podemos descuidar una salvación tan grande. Y déjame decirte que Jesús fue una sola vez al madero de la cruz. Y Él no va a volver a ir otra vez al madero de la cruz. Así tú y yo veamos directamente que muchos dicen, no, en el tiempo de Semana Santa, ya que viene tiempo de Semana Santa, que vamos a ver que salen profesiones, que vamos a ver que en las películas que se crucifican. Déjame decirte que Jesús una vez fue crucificado. Y Él cargó por nuestro pecado. Él nos reconcilió con el Padre. Él nos dio la oportunidad de que nosotros entremos al plan de salvación. Algo muy importante que tú y yo tenemos que entender que Jesús murió con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque nos estaba acogiendo a nosotros. Porque Él estaba permitiendo que tú y yo seamos salvos. Y nosotros por eso no podemos descuidar esa salvación, amado. La salvación está vigente. No sabemos si mañana podemos tener el privilegio de aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y dice más adelante la palabra del Señor, dice en el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está hablando de la ley. Recuerda que la ley traía ¿qué? Condenación y muerte. Más la gracia, que es lo que Jesús nos permite a nosotros recibir cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entramos en un tiempo de gracia que para muchos se les convierte en un tiempo de libertinaje. Un tiempo en el cual decimos, hoy sí estamos con Dios y mañana no. Hoy tenemos un pie adentro de la iglesia, otro pie afuera. Directamente decimos, no, es que estamos en el tiempo de gracia. Y en la gracia, la misericordia, Señor, y la gracia, sí. Pero déjame decirte que es un tiempo limitado. Un tiempo en el cual Jesús va a venir por su iglesia y necesitamos nosotros estar firmes. Necesitamos que la palabra del Señor nos fortalezca a nosotros. Necesitamos nosotros ir ante la presencia de Dios y estar allí firmes con el Señor. Dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pablo les hace una pregunta al pueblo de Hebreos. ¿Cómo van a escapar ustedes si descuidan una salvación tan grande? Y hoy nos la hace a nosotros. ¿Será que tú y yo estamos descuidando nuestra salvación? ¿Será que tú y yo nos estamos alejando del camino del Señor? ¿Nos estamos alejando del propósito del Señor? ¿Será que el afán, la ansiedad, el estrés nos está alejando del camino del Señor? ¿Será que nosotros estamos cambiando nuestra bendición por un plato de lentejas? ¿O será que nosotros, como se dice en el adagio popular, estamos dejando de comer carne por ir a gruñir hueso? Amado y amada, es tiempo de reflexionar. Jesús fue al madero de la cruz una sola vez. Él no va a volver 2 veces. Él vuelve sí, pero como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene por una iglesia y la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Necesitamos nosotros avivar nuestra fe. Necesitamos nosotros dejar de ser cristianos de medias tintas. Necesitamos nosotros tener ese dominio propio, esa mansedumbre, esa templanza que el Señor nos ha dado, ese don de fe que Jesucristo nos ha colocado en nosotros. Por eso Jesús dejó a su Consolador, dejó al Espíritu Santo, el Paracletos, para que nos ayude a salir adelante. Por eso Dios nos dejó su palabra, amado y amada, para que tú y yo crezcamos cada día. Y Pablo se enfoca mucho a hablar del pueblo de Hebreos como nos habla a nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice que tú y yo estamos escondidos en Cristo. Gálatas 2:20 dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en mi carne, hoy lo vivo en la fe, en la esperanza, en la gloria del Hijo de Dios, el cual me llamó. ¿Sabes que necesitamos nosotros entender ese llamado que Dios nos ha hecho? Y ese llamado nos lleva a nosotros a no rechazar la salvación de Dios. ¿Cuántas veces a ti te han predicado de Cristo y dices, hoy no tengo tiempo? Y rechazamos la salvación. O aún nosotros como conocedores de la palabra rechazamos la salvación. Dios quiere llevarnos a nosotros a que nosotros estamos a tiempo. Aún hay tiempo. Dice el libro de Eclesiastés, aún hay tiempo para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Es necesario, aún hay tiempo, amado y amada. Quiere decir que en este tiempo tenemos un tiempo de gracia, un tiempo en el cual el arca, que es Jesucristo, tiene la puerta abierta. Es un tiempo en el cual Dios nos ha dado oportunidad a través de Cristo de nosotros ir ante su presencia y recibirlo a Él, aceptarlo.
aceptarlo a Él de corazón, aceptarlo a Él de corazón. ¿Sabes que si nosotros desobedecemos una salvación tan grande, si nosotros desobedecemos la revelación que Dios nos da a través de su palabra, si nosotros tenemos en poco su palabra, estamos desechando a Cristo, estamos rechazando a Cristo? Y es tiempo de meditar. ¿Por qué no reflexionas en esta noche a través de este devocional descansando en Dios? Mira, la palabra del Señor nos lleva a nosotros a que tú y yo entendamos que no debemos rechazar la salvación. La salvación está vigente, amado y amada. Aún hay tiempo. El plan de salvación está dispuesto todavía. Todavía hay tiempo para nosotros recibir. Jesús dice en su palabra que Él viene por su pueblo. Él volverá. De la misma forma como Él ascendió a los cielos, así mismo va a volver por su iglesia. Y qué bueno es que tú y yo, que hemos conocido la palabra del Señor, que tú y yo, que hemos recibido este mensaje de salvación, podamos estar allí en las filas. Podamos estar allí en las filas. Dios nos llama a nosotros con amor eterno. Y por lo tanto ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche, tarde o mañana, en el lugar donde tú me escuches hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga, que el Cristo de la gloria te sorprende sus brazos hoy y siempre, y que tengas una bendecida noche. Y recuerda, no rechacemos la salvación que Cristo nos ha ofrecido. Está vigente, la puerta está abierta. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Demos gracias a Dios por esta palabra en el nombre de Jesús. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.